Buenas noches. La semana pasada platiqué con el consejero del Instituto Nacional Electoral, Ciro Murayama, a quien me da mucho gusto tener de nueva cuenta aquí en el Asalto a la Razón. Buenas noches, consejero. El gusto es mío, Carlos, como siempre, estar en tu programa. Bueno, Gracias. pues donde menos lo esperas se dice salta la liebre y ahora el Instituto Nacional Electoral está haciendo un tema, por lo visto, más relevante que cualquier otro por la resolución del Consejo General de, por una parte, aprobar la resurrección del Partido Encuentro Social, ahora con otro nombre, y sorprendentemente, la negativa de registro a México Libre, consejero. Entonces yo planteo sin tapujos. El INE, que ha sido criticado por el presidente López Obrador como una instancia neoliberal, se ha chairizado, se chairizó el INE. ¿Por qué votaron así los consejeros? Bueno, yo creo que es un tema necesariamente polémico porque, en efecto, la llegada o no de distintos partidos a la arena electoral, pues tiene que ver con una decisión que el INE toma con base en lo que establece la ley. Y déjame ir por cada uno de los casos. El partido ahora llamado Encuentro Solidario fue aprobado con 6 de los 11 votos de los consejeros. Hubo 5 votos en contra, entre ellos el mío, porque se demostró que distintos ministros de culto pertenecientes a diversas organizaciones eclesiásticas, evangélicas, participaron en la construcción de ese partido. A mí me parece que la separación entre política y religión que afortunadamente tenemos en nuestra república, que es una república laica, debe de mantenerse, debe de preservarse, que no conviene mezclar asuntos del Estado con asuntos de las iglesias, y por eso voté en contra. Sin embargo, pues 6 de mis compañeros votaron a favor de ello. En mi consideración, entonces, ese partido no debió de haber obtenido su registro, pero pues la mayoría así lo determinó. Y en el caso de México Libre, esta otra organización mostró o se le detectó ingresos por el 8.18% de personas no plenamente identificadas. Y yo propuse un criterio al Consejo General que, haciendo el símil con el porcentaje que la Constitución señala para anular una elección por rebase de topes de campaña, que es del 5%, en todos los casos donde nosotros encontráramos un 5% de dinero no plenamente identificado, no permitiéramos el registro de los partidos, precisamente por la falta de certeza en cómo se financiaron estas organizaciones que quieren llegar a la arena electoral, ocupar cargos de gobierno, de representación, recibir financiamiento público, etcétera, etcétera. Por ese criterio yo voté en contra. A ese criterio se sumaron otros 3 compañeros míos, el consejero presidente Lorenzo Córdoba, la consejera Norma de la Cruz, el consejero Martín Faz, y hubo otros 3 votos también en contra del registro México Libre, de mis compañeras Carla Humphrey, Adriana Favela y Jaime Rivera. Así que 7 de los 11 votamos en contra del registro, y eso fue lo que ocurrió. ¿Por qué en mi caso? Por esta falta de certeza acerca de cómo se financió la organización. Y con ese criterio también voté en contra de redes sociales progresistas, este partido que se asocia a Fernando González, el yerno de la maestra Elbester Gordillo. Ese partido le detectamos más de un 22% de recursos no plenamente identificados, y lo mismo a Fuerza Social, identificada con el sindicalista Pedro Aces, que tenía pues una cuarta parte de su dinero no plenamente identificado. Entonces yo voté consistentemente con ese criterio.
de la Comisión de Prerrogativas habían, de las 7 organizaciones que pidieron su registro, solo de esas 7, solo 2 habían tenido el visto bueno de la Comisión de Prerrogativas y el Consejo General le dio el visto bueno solo a 1. Pero me llama la atención, Ciro, ya a veces el problema, no sé si verlo desde el punto de vista ético, sino más bien aritmético, porque son 11 los consejeros que integran el Consejo General y la Comisión de Prerrogativas está integrada por 5 de esos 11 consejeros. Esos 5 consejeros de la Comisión de Prerrogativas habían aprobado por unanimidad el registro de México Libre. Si se mantuvieron esos 5, pues solo quedan 6, pero resulta que la votación para negar el registro fue de 7-4. Esto quiere decir que pues alguien que había votado por unanimidad de la Comisión de Prerrogativas, se dice reculó, cambió su voto. En efecto, en la Comisión de Prerrogativas votaron a favor de los 2 proyectos y en el Consejo General mantuvieron su criterio la presidenta de la comisión, la consejera Claudia Zavala, que es muy consistente en sus determinaciones. También mantuvo su voto la consejera Dania Rabel y el consejero Uki Vespadas. Hubo 2 compañeros que hicieron una valoración distinta. Es legítimo que lo puedan hacer, es válido que si tienen nuevos elementos, pues modifiquen su sí, a mí me sorprendió porque claro, su opinión unánime había sido manifestada 2 o 3 días antes, no sé, creo que 2 días antes. Un día antes. Un día antes. Tienes razón. Y de pronto, quién sabe qué sucedió, pero esto ha hecho que tanto Margarita Zavala, que es quien dirige esa organización, como su marido, que es Felipe Calderón, el expresidente, dicen que el INE se sometió a una directriz del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Sí, la verdad he oído esos comentarios. Yo quiero decirlo con toda franqueza, te lo digo a ti. A mí el gobierno nunca me buscó, nunca me busca. Tengo suficiente distancia con el gobierno actual, incluso es público que yo he hecho una defensa de la autonomía del INE que a algunos de los miembros del partido en el gobierno, del gobierno mismo, no les gusta. Esta defensa de la independencia de la autoridad electoral que yo hago. Entonces, a mí no me presionaron, a mí no me buscaron, no me mandaron ningún mensaje. Yo voté por convicción propia al encontrar este porcentaje de financiamiento no debidamente identificado. Hoy hay algunos molestos con el árbitro y ayer eran otros, mañana serán otros. Siempre que uno toma una decisión puede quedar mal con digamos, los adherentes a un partido. Esto es un poco como en el árbitro del fútbol, se lleva los abucheos de las 2 tribunas, pero pues nosotros tenemos que estar atentos al juego y pitar las faltas que vemos independientemente de cómo reaccione el graderío. Si nos guiáramos por el ruido de las gradas o de las redes, mal haríamos. Sí, el problema, cuando menos el problema de imagen que veo, Ciro Nurayama, lo digo con el respeto que sabes, te tengo y le tengo al Instituto Nacional Electoral, es que fueron 2 resoluciones, digamos, muy favorables para el gobierno actual, el gobierno federal. El PES, el ex Encuentro Social, ¿ahora cómo se llama? Encuentro Solidario. Sí, bueno. Este partido que es más bien, pues sería confesional por la liga que tiene con algunas iglesias, se les dice protestantes, pues es de los apapachados por este gobierno y está aliado con el Partido del Trabajo y con Morena,
en cuanta cosa tienen que resolver en los congresos y en los ayuntamientos. Es el partido que llevó a Cuauhtémoc Blanco a la gubernatura de Morelos. Y digo, es una medida que seguramente complace al gobierno de la República. Y el presidente López Obrador ha celebrado ruidosamente que no se le haya dado el registro, concedido el registro al partido de Margarita Zavala. Él dice, por cierto, de Felipe Calderón, pero por la presidenta es Margarita Zavala. El asunto es que esto creo que deja al INE en un centro de atención muy especial y repito, pareciera que se hubiera chairizado. Yo lamento mucho la expresión del presidente López Obrador porque no creo que sea el papel de un jefe de Estado pronunciarse acerca de qué opciones políticas debe haber en el sistema de partidos. Para eso está la Constitución, para eso y las leyes señalando los requisitos, y hay dos instancias que se pronuncian sobre eso, el INE, que ya lo hizo, y el Tribunal Electoral. Creo que contamina la vida política el hecho de que se celebre que alguien obtenga o pierda el registro, porque son opciones políticas independientes al gobierno, y al gobierno no le toca decir quiénes van a ser sus contendientes. Si me permite, Ciro, porque el tiempo de este asalto está terminando, pero me gustaría que termines de desarrollar lo que estás diciendo y que toquemos también no sé si llamarle propuesta, la declaración presidencial, en el sentido de que el INE aproveche las elecciones del año próximo para hacer la consulta y me imagino pues para que no se gaste más dinero. ¿Aguantas aquí? Con gusto. Gracias, Ciro Murayama, consejero del Instituto Nacional Electoral. Muchas gracias a ustedes y mañana continúe usted el desenlace de esta conversación. Buenas noches.